estudios la figura de don Juan Carlos de Borbón y Borbón dos Sicilias. Por ejemplo, obra de Jesús Palacios, que es periodista, historiador, profesor de ciencia política y autor, entre otros, de este libro, es este, que se titula 23F, El Rey y su secreto. Señor Palacios, Jesús Palacios Tapias, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gracias Carlos. por estar en Canal Sur Televisión. Es un placer para mí, muchas ¿Conoce gracias. la sociedad española los secretos del rey, Juan Carlos? No del todo, desde luego, no. Yo creo que se irán conociendo, después de que se verifique el proceso de abdicación, se irán conociendo muchos más secretos, algunos sí, pero no en su realidad completa, todos en absoluto. A lo mejor esta mañana nos puede contar alguno de los principales. Otro ejemplo, Manuel Medina González es abogado, escritor, prolífico, desde luego, autor, entre otras muchas obras, de esta, Juan Carlos I, un rey para la humanidad. Ahí está. No sé, señor Medina González, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Bienvenido días. a Canal Sur Televisión. Bien hallado, bien. No sé si estamos hablando de una figura idealizada, mitificada durante años por la sociedad española, que no obstante, en los últimos tiempos habría despertado o estaría despertando de esa mitificación y estaría, digamos, viniéndose abajo en lo que era una consideración casi mágica del rey Juan Carlos. Sí, probablemente tiene razón, porque estamos despertando de un sueño a veces, de un mito, como persona excepcional, pero todo lo que es excepcional termina porque se acaba alguna vez, porque cada vez se le pide más. El rey yo le conocí hace muchos años, viví intensamente algunas cosas, para ello escribí este libro, y la verdad es que era el mito, era la persona, era Dios, era algo tan importante y sagrado que nadie se atrevía a decir nada en contra. ¿Por qué? Porque superaba, la realidad la superaba. Pero hemos llegado a la vida pasa y llegamos a la disconformidad casi de todo, ¿no? Y entonces ya el que era el mito, el que era lo más grande, pues ya se le empieza a reconocer una serie de defectos que, como todos tenemos, posiblemente aquí se amplían algo más. Hay un concurso para niños que es para ti un rey, también anual. Sí. Recordamos hace bastantes años una niña que lo ganó diciendo: el rey es también una persona. Bueno, sí. Después hemos sabido que además es también un cazador de elefantes, sí. Y digamos los baremos de aprecio se han ido viniendo abajo. Les queremos, señor Palacios, señor Medina, para estar en esta tertulia con estos periodistas que nos acompañan también. Lo hacen cada mañana. Rafael Rodríguez, Juan Ojeda, Lalia González. Aquí están Jesús Palacios y Manuel Medina González para hablar del rey. Esta figura, desde luego, que tanto contenido encierra. Dice, Rafa, el señor Palacios, que hay secretos del rey que todavía la sociedad no conoce. Quizá los intuye. Sí, yo creo que tiene que haber muchos secretos, ¿no? Y que a lo mejor, como él apuntaba ya en su primera intervención, la veda se levante una vez que se produzca el relevo en la monarquía y el hijo sea quien le suceda. No sé si usted, que ha trabajado el tema, los secretos pueden ser de tal calibre, aunque lógicamente se está trabajando que va a seguir siendo una persona aforada, que es inviolable, con lo cual no vale actuaciones del pasado a tener el presente, pero pueden salir a la luz pública secretos que puedan de verdad dinamitar la monarquía, ¿o no? No sé si dinamitar la monarquía, eso es una intencionalidad política en la forma de gobierno que se ha despertado ahora interesadamente por parte de algunos grupos políticos, de extrema izquierda, extrema derecha, incluso conservadores y moderados de la izquierda. Pero yo creo que situar en estos momentos, por una defección de la sociedad hacia el conjunto de la clase política y también hacia la figura del monarca, del rey, el debate entre monarquía y república me parece que es un poco impuesto, porque no debería de estar este debate así con la situación política que tenemos en España en estos momentos. Debería de ser por una democracia honrada, limpia y de participación ciudadana plena frente a una democracia corrupta. Creo que ahí se debería de situar más este debate, y también en lo que para mí es la desvertebración o deconstrucción nacional, porque tenemos muchísimos problemas que resolver en España. Respecto a la figura del rey, yo creo que el balance después de 39 años de reinado, aunque sea una persona con una figura que tiene un poder simbólico de representación y de arbitraje y de representación internacional, pero no tiene un poder político, sin embargo queda con muchas más sombras que con luces, ¿no? No me refiero exclusivamente durante el proceso de transición, hay muchas etapas, hay muchos momentos, y no solo por el 23 de febrero de 1981 como punto de inflexión, sino a lo largo de su reinado, en lo que para mí ha decaído en una notable falta de ejemplaridad por parte del monarca. Afortunadamente, creo que por lo menos hasta ahora tenemos a su sucesor, el futuro rey Felipe VI, que viene limpio,
que viene con una mejor capacitación, capacidad y preparación que su padre, y veremos a ver qué es el desarrollo que puede tener su reinado. Pero no pidamos tampoco cosas excelentes, porque va a depender de la sociedad y de la clase política. Y hasta ahora la clase política deja mucho que desear. Su corolario, su conclusión, señor Palacios, en torno al 23F en concreto, es que el rey fue un defensor de la democracia que, no obstante, había cometido serios errores. El rey siempre pretendió, porque fue la primera norma que se impuso en el momento en que, después de la muerte de Franco, asume la jefatura del Estado a título de rey, y fue hacerse traspaso, ese tránsito de la dictadura del régimen autoritario al sistema democrático. Por lo tanto, siempre estuvo en la línea absolutamente de la democracia. Ahora, la corrección durante la transición, ahí es donde hay uno de esos puntos negros, uno de los puntos negros de nuestra historia contemporánea más reciente, como lo es el 11M también en ese sentido. ¿En qué aspecto? En que con una posibilidad de corrección del propio sistema, de aquellos mecanismos en los que se había ido demasiado deprisa, con demasiada frivolidad, con demasiado aventurerismo, se quiso corregir un momento del pacto político de la concordia, y eso fue el 23 de febrero de 1981. Por lo tanto, situar el 23 de febrero en donde el rey salva la democracia, en definitiva, todos estaban actuando en la línea de la democracia. Lo que ocurre es que se impostó, se quiso introducir mediante una violación de la legalidad constitucional al pretender que se hiciera a través de un amago de golpe de Estado. Y eso el rey sí lo conocía. El rey tenía perfectamente... No se hubiese llevado jamás a cabo una operación como la del 23 de febrero con personas vinculadas a la corona, como el general Milán y el general Alfonso Armada, que había sido, en este caso, su preceptor, su ayudante, su secretario, su hombre de confianza, y que seguía siéndolo, si no hubiese estado dentro de una operación en la que el rey lo conocía y había dado su visto bueno, su luz verde para que se llevara a cabo. ¿Qué visión tiene de aquello, el señor Medina? La visión mía siempre es quizás anterior. Porque yo, no olvidemos, este libro tiene ya 20 años, yo también los tengo, he aprendido bastante en la vida, y lo que yo trabajé en este libro fue pensar, la imagen del rey de España no es la imagen del rey de hoy, porque yo tengo un testimonio, existe un testimonio en este libro de Santiago Carrillo, que decía, no hablemos de democracia ni república, hablemos de dictadura y hablemos de democracia, ¿no? Es decir, que ahora discutimos, por ejemplo, el ver qué puede ser la monarquía o república. Entonces lo que queríamos era salir de la dictadura y empezar o adentrarnos en la democracia. De ahí todos mis testimonios del libro en relación con las personas que colaboraron, que fue todo el mundo, de que digamos ahí fue la imagen que yo pensaba internacional del rey Juan Carlos. Me salió muy bien porque yo hice cartas en todos los idiomas del mundo, dentro de mi pequeñez y mis pocos conocimientos, me respondieron de todo el mundo, y ahí existen testimonios de todo tipo de sociedad, civil, militar, de todos los monarcas de toda Europa. Fue una época muy bonita, quizás que todos estábamos ilusionados porque pensábamos que la vida iba a cambiar para todos. Yo recuerdo, no veremos seguramente el día 19 lo que se veía cuando el rey toma posesión, que en las motos de la Guardia Civil de Tráfico ponía Juan Carlos I, rey de España. Se ponía, era una vocación por la persona, por la situación, que posiblemente... Se repartió por todo el país aquella pegatina, se ponían los coches. Y era, todos lo sentíamos, era algo... Hoy sucede, bueno, vemos todos que cada uno opina como quiere opinar, por suerte, cada uno dice lo que tiene que decir y se le oye, y cada uno pues pensaremos qué es lo mejor o qué es lo peor, pero la figura esa del rey de entonces a la situación de ahora, que no es que sea peor ni mejor, es diferente. Yo creo que eso nos llenó a todos de unas ganas de cambiar, los jóvenes porque queríamos ser mayores, los mayores porque se sentían jóvenes, todos empujamos la ilusión de Juan Carlos I. Hoy, como bien mi querido compañero ha dicho, la vida cambia, la situación cambia, las cosas que se veían entonces se idealizaban y hoy se ven reales, y eso hace también que todos tengamos un poco de más miedo, entre comillas, ¿no? Juan, ¿lo ves así, Juan Ojeda? Bueno, yo quería preguntar que, vamos a ver, el rey, la diferencia del rey con la diferencia del futuro rey es que el rey tuvo un papel absolutamente activo en aquellos años de la transición. Probablemente sin el rey no hubiesen pasado las cosas como pasaron. No digo que mejor o peor, pero que de luego no hubiesen pasado sin el rey como pasaron. Tenía un poder de decisión, y luego, aunque después el rey, digamos, constitucionalmente no tenía, digamos, poder gubernamental, pero sin embargo el rey sí ha influido mucho
en muchas decisiones del gobierno, desde el nombramiento de ministros a muchas cosas que ha hecho el gobierno, sobre todo en política exterior. Eso lo sabemos todos. Felipe VI no va a tener ni oportunidad de influir en un cambio democrático en España, porque ya lo tenemos, y probablemente tenga mucha menos influencia y tal. Ahora, sin embargo, en el caso suyo, usted, el título era El rey por la humanidad, ¿no? Juan Carlos I, un rey para la humanidad. Para la humanidad. Hace 20 años. Sí. Si usted tuviese ahora que escribir otro libro, ¿titularía igual? Posiblemente no, porque la humanidad también ha cambiado. ¿Podría llamarlo la humanidad de un rey, tal vez? También, sí, la humanidad de un rey para el que se va, para el que viene él, el futuro de un rey, que no sabemos que puede augurarle su capacidad grande y esperemos que ello haga valer. Mañana queremos hablar del sucesor, pero hoy hablamos de quien se marcha de la jefatura del Estado, Eulalia. Sí, bueno, yo no sé si a lo mejor estamos girando demasiado en el vacío, porque hay encuestas muy recientes que dan un respaldo ciudadano a la monarquía mucho mayor del que está en las tertulias o en determinados círculos. No sé cómo lo veis. Y con con el dato, perdona, Eulalia, de que con la abdicación ese apoyo ha crecido. Ha crecido, incluso. Entonces me gustaría saber cómo lo ven, si creen que la sociedad española se ha vuelto antimonárquica, o si está eso más en un debate en las élites que en la calle. Yo creo que la sociedad española no tiene un componente monárquico. La monarquía como tal es una rémora del pasado. La monarquía tiene una funcionalidad en el caso de que sea una monarquía que sirva y que por lo tanto dé una respuesta a las sociedades. En ese aspecto es la validez que puede tener una corona, una jefatura del Estado en las manos de un rey, y que tiene ese poder simbólico. Lo que Juan ha apuntado, y ha dicho usted también, es cierto. El rey tuvo en los primeros años absolutamente todo el poder. No podemos olvidar que el rey recibe, tras la muerte de Franco, los poderes absolutos como si fuese de un monarca, poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y los ejerce durante al menos 2 años y medio, desde el 22 de noviembre del 75 hasta 3 años, hasta diciembre del 78. El propio rey se queda sorprendido en el debate constitucional, en el Pacto de la Concordia, cuando después de todos los procesos de agitación y de convulsión, de pacto que hubo, se da cuenta de que él ya no va a tener un poder más que de representación y de arbitraje, que no va a tener un poder de decisión política en algunos sentidos. Y él incluso se lo dice a quien era entonces su secretario de la Casa del Rey, al general Sabino Fernández Campo. Yo pensé que en el fondo me iba a quedar con los poderes, o que iba a tener unos poderes parecidos a los de Franco. Bueno, eso no ha sido así, pero durante ese tiempo, naturalmente que el rey, esa es la idealización que tenía la sociedad, porque íbamos a caminar desde una dictadura de plena participación de la sociedad hacia la democracia. Y esa era la ilusión, el conjunto del pueblo español. Y eso se verificó, sí, de acuerdo. Ahora, bajo mi punto de vista, haciendo un balance 39 años después, con muchos errores, se han cometido muchos errores. ¿Se quiso rectificar en parte durante ese proceso de transición? Sí, fracasó ese intento a pesar de que después hubo una LOAPA y hubo intentos por parte del gobierno del Partido Socialista. ¿A qué se refiere, señor Palacios, con eso del intento de rectificación? ¿A qué se refiere exactamente? Pues a la operación del 23 de febrero. La operación del 23 de febrero es una operación de maquillaje para corregir lo que se había definido incluso por parte de los sectores muy cercanos al monarca y de quienes le estaban impulsando, porque el gobierno de Suárez estaba en una deriva y en un fracaso colectivo político, de que había que corregir la situación. Se lo había dicho personas que habían estado en el exilio más de 30 y tantos años, el señor Tarradellas, cuando viene y se coloca como presidente de la Generalidad, y muchos responsables políticos, aparte de que a Suárez lo querían absolutamente quitar del poder de todas las maneras. El rey es uno de los máximos impulsores cuando se rompen las sinergias y entra en un punto conflictivo con el presidente del gobierno. Ayudadme para quitarme a Suárez de encima cuanto antes. Y el Partido Socialista, que pretendía naturalmente que llegara al poder y que soñó con que en las elecciones del 79 lo podía haber conseguido, deseaba que Suárez fuera descabalgado del poder lo antes posible. Esa operación es una operación política, es una operación institucional,
y había un pacto político, ese gobierno de concentración nacional presidido por el general Armada, en el que el señor Felipe González, el jefe de la oposición entonces del Partido Socialista, iba a ser vicepresidente de ese gobierno, y había en el arco de ese gobierno para figuras de todas las tendencias políticas, se había consensuado y se había pactado. Ese es el punto de rectificación donde quienes habían pensado que se estaban cometiendo errores graves y serios para el futuro político de España. 30 y tantos años después nos encontramos con que esos errores graves por aventurerismo, por improvisación, por frivolidad, los tenemos muy magnificados en estos momentos, con un desprestigio de la clase política que es evidente. Por eso hemos visto en estas últimas elecciones europeas eclosionar una serie de figuras políticas que no existían y que hay una especie de rebeldía implícita por parte de la sociedad para que la clase política también cambie. Y eso se refleja en una figura, la del monarca, que lamentablemente en sus últimos años y lo que ha ido trascendiendo, esa falta de ejemplaridad a la que me refiero, es manifiesta también por sus actos personales y en parte por sus actos públicos y parte también por sus actos políticos. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cómo lo veis? ¿Reflexiones? Juan. Sin embargo, vamos a ver, ya que la teoría esa de que el rey estaba, digamos, en el acuerdo de lo que iba a pasar el 23F, eso se ha dicho muchísimo, incluso muchos de los que estábamos esa noche trabajando en los periódicos, nos decimos, es que el rey está metido en esto, ¿no? Hasta que lo vimos salir a las 1:00 de la mañana y dijo que no, que él estaba y tal. Sin embargo, entonces es que lo de Tejero, que se le fue de las manos, ¿o eso qué fue? Exactamente, es que eso es lo que pasa. Es que la persona que el servicio de inteligencia, que es quien pone en marcha el operativo de esa operación institucional, el comandante José Luis Cortina, y el entramado del servicio de inteligencia, del CSIC entonces, o ICNI, pone a una figura que piensa que es el elemento ideal para que esa figura, la del teniente coronel Tejero, por su simbología, por sus ideas políticas, cale perfectamente en que hay una amenaza de golpismo en España, una amenaza de retrocesión o de idea de querer volver a una especie de autoritarismo del pasado. Pero no era cierto. Tejero, al final de cuentas, no era más que un chivo expiatorio de la operación. Y las mismas personas que en parte habían pactado cierta operación con Tejero, no se dan cuenta de que Tejero después no va a reconocer, cuando llega el general Armada a presentarle ese gobierno de concentración, va a reconocer ese gobierno. Y entonces es Tejero, la persona al que le han puesto una autopista para que entre en el Congreso de los Diputados, que no tenga ningún problema, que secuestre al gobierno y al conjunto de la Cámara, al cuerpo de representación del poder político en España, se niega a que el general Armada presente ese gobierno de concentración. Al rey no le queda más remedio, porque está inquieto y nervioso esperando durante ese tránsito de horas, ¿qué es lo que va a ocurrir? En ese momento, cuando Armada le llame, le dice, señor, he fracasado, Tejero se ha vuelto loco, no me permite entrar en el hemiciclo para hacer mi propuesta a los grupos políticos que habían pactado ese gobierno desde otoño. Desde el mes de octubre ese gobierno de concentración nacional estaba pactado. Desde ese momento el rey... Pero si había producido una desvinculación del rey con ese proyecto, ¿no? Es decir, no. Existía ese pacto y el rey se desvincula una vez que se encuentra la solución Calvo-Sotelo, ¿o esto no es así? No, en absoluto es así. Eso lo ha dicho una periodista en un libro reciente que recoge todas mis investigaciones y todo lo que yo he hecho. Pilar Urbano, La gran desmemoria... Y a partir de ahí ella se desvía para decir, el rey le dice a Armada que no, una vez que aceptado que sea el candidato propuesto por la UCD, el señor Calvo-Sotelo, en absoluto. El rey... También Javier Cercas, Anatomía de un instante, cuenta algo parecido. Que obtiene el 80%. Javier Cercas me dedica, no quiero tener protagonismo en esto, pero el prólogo del libro de Javier Cercas me lo dedica a mí con un libro anterior, el que publiqué 23F, el golpe del CSIC. Y el 80% del libro de Javier Cercas está extraído de los datos de la investigación que yo hice al respecto entonces, ¿no? Pero lo dice él en el prólogo, no es una... ¿Qué es lo que ocurre? El rey se resiste, porque cuando hace la consulta con los líderes políticos, una vez que el presidente Suárez presenta su dimisión, forzada también, como en parte también ha sido forzada la abdicación del rey, esto yo creo que lo conoceremos con el tiempo. Ha habido una operación política institucional de personas ligadas con la monarquía y de otras, lo que llamamos la nomenclatura del sistema, otros lo llaman la casta, yo lo he llamado la casta también en otras muchas ocasiones, para
forzar al rey. El rey no tenía ningún interés por presentar su abdicación. El rey pensaba que iba a salir como Franco en un féretro y rindiéndole los honores de homenaje como jefe del Estado caído, ¿no? Pero cuando el rey se resiste a presentar a Calvo Sotelo y excepcionalmente no hace una sola consulta con los líderes políticos, hace dos, y recibe a personas que le dicen: ¿qué opináis de que sea Calvo Sotelo quien yo verifique que sean las Cortes el que después presente su votación de investidura para ser candidato a jefe del gobierno? Se resiste hasta el último momento. Y la última detalle que a él le dicen: lo mejor es que continúe esto, porque si se ve ahora una intervención directa del rey, que las cosas se desarrollen tal y como están planteadas y previstas, es decir, va a haber esa interrupción de la legalidad democrática con la figura de Tejero asaltando el Congreso, por lo tanto, que Calvo Sotelo presente su candidatura a presidente jefe del gobierno y que después se resolverán las cosas tal y como está prevista en la operación. Entonces es cuando el rey transige y dice: de acuerdo, adelante, y conocemos lo que conocemos después. El amigo de uno diría tal vez: caray, pensamos que había alguna sombra de duda, pero este señor nos está poniendo más duda todavía, más sombra, Lalia. No sé, yo es que creo que después de la operación Palas ya cualquier cosa puede ser real, ¿no? En el sentido de que sea... siempre terminaremos pensando como si el hombre llegó a la luna o era un estudio de Hollywood. Los hechos son los hechos. Perdón, yo creo que en Lalia, aquel momento... Señor Medina, ¿usted se cree todo esto que ha contado el señor Palacios? Yo me lo creo todo siempre porque creo que todos saben más que yo. Yo estoy convencido que él es el fondo y yo soy la forma. El fondo suyo es un fondo profundo y lo demuestra el tiempo, y creo que yo le oigo y me quedo sorprendido, no sorprendido porque esa es su capacidad, pero sí me pongo alegre porque veo cosas que yo desconocía, ya digo, en la forma no se entra en el fondo. Lalia. No sé, yo es que creo que veo tengo algunas dudas de fondo. O sea, me parece increíble que en aquellos momentos nadie pensara que una cuartelada era una solución, y los hechos son los hechos, y es que el rey para el golpe y sale en defensa de la legalidad. Entonces, sobre ese hecho incontrovertible parece que caben todas las variaciones que tengamos, pero eso es lo que pasó, ¿no? Al final sí, evidentemente. Digamos que el rey, porque no podía haberse puesto en marcha sin la presencia, sin la figura y sin la anuencia del monarca, los señores Milans y Armada, los generales Milans y Armada, jamás se hubiesen levantado, hubiesen hecho esto que después quedó como un acto de rebelión militar y condenados a 30 años de prisión, tal y como salió después el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa: la única figura que iba a salir maltrecha de esta operación iba a ser el teniente coronel Tejero y los oficiales de la Guardia Civil, a quienes se les iba a enviar durante un tiempo prudencial y controlado al exilio, y después se les iba otra vez a volver a traer disculpando su acto en un exceso de patriotismo, y esto se hubiera pactado también políticamente. ¿Por qué digo esto? Porque la figura del rey, si queda como el salvador de la democracia, si el general Armada hubiera entrado en el hemiciclo y propuesto su gobierno de concentración nacional y Tejero se hubiese retirado y marchado como estaba previsto durante unos meses a Portugal, el general Armada hubiera quedado en el mismo listón, un peldaño más abajo, como el salvador de la democracia también. No se hubiese vinculado jamás en esa operación de compartimentos estancos. Tejero es el que pone en marcha el golpe de Estado, entra en el Congreso, secuestra a los diputados e interrumpe la votación de investidura del candidato Calvo Sotelo, y la llegada de Armada había sido para arreglar aquel acto de violación de legalidad constitucional. Señor Palacios, gracias por sus reflexiones. Señor Medina, gracias por sus reflexiones. Juan Carlos I, un rey para la humanidad, de Manuel Medina González, de Jesús Palacios, un libro que es de 1988, como él nos ha contado, un libro que por tanto está sometido al devenir de la historia, igual que su propia personalidad, como él nos ha dicho, y de Jesús Palacios, 23F, el rey y su secreto, ese secreto que, digamos, en su exposición nos ha quedado como más grande el que teníamos predibujado, en fin. Es como para hablar mucho, y ya saben que el tiempo en televisión no es tanto, nunca, siempre es un bien escaso. Gracias a los dos por estar esta mañana en Canal Sur Televisión, y buenos días. Un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender la figura del rey. Gracias Rafa Rodríguez, gracias Juan Ojeda, gracias Lalia González. Una actualidad